Hola, saludos cordiales. Bienvenidos una vez más a la clase de comunicación oral y escrita en este periodo mayo-octubre 2021. En esta unidad número 3 vamos a ver el tema estrategias de comprensión lectora, cuyo objetivo de esta clase es que puedan utilizar diversas estrategias para la comprensión lectora y además le permitan elaborar diversos textos académicos, enmarcado en un resultado de aprendizaje acerca de cómo se aplican las nociones que se requieren para la redacción académica y científicas para su difusión. En esta clase vamos a ver conceptos que se relacionan a estrategias, a lectura, a la comprensión, a los textos y a la comunicación escrita. Para empezar, primero vamos a ver un concepto, vamos a entender el significado de lo que es leer o que es la lectura. ¿Cuáles son los componentes necesarios y los pasos que se deben de seguir antes de empezar a tratar el tema de comprensión lectora? Se dice, según Adam y Starr, que la lectura es una capacidad para poder entender el texto que está escrito. A la lectura también se la conoce, o a leer, al acto de leer se lo conoce como un proceso donde interactúa el lector con el texto y que generalmente el primero intenta satisfacer los objetivos a través de la lectura. Otro concepto acerca de lo que es leer es entrar en una comunicación con los grandes pensadores de todos los tiempos, dependiendo del tipo de texto que utilicemos, y entrar en un diálogo con el autor para poder comprender sus pensamientos, descubrir cuál es su propósito con lo que ha escrito, hacerle preguntas y poder hallar las respuestas. Leer también se lo puede relacionar con críticas, con poder superar ideas propias del lector, que muchas veces no están aceptadas, que cuando ya se realiza la lectura se empieza a entender ciertos conceptos, ¿no? Pero esto exige un nivel de comprensión para lo que se está queriendo entender o queriendo valorar. La eficacia de la lectura siempre va a depender de ciertos aspectos que desarrolle el lector. Y estas consecuencias se deben a, dependiendo de cómo el lector interprete lo que ha leído, cuáles son los objetivos que se proponga el lector y también si es activo durante el proceso de examinación de los textos. Ahora sí, la comprensión lectora, ¿cómo la podemos definir? Un proceso en el cual el lector puede elaborar un significado, miren que esto ya es algo un poco más profundo, acerca de la interacción con el texto, según Anderson y Pearson, 1984. En la comprensión lectora, el lector va a derivar varios aspectos, como es las experiencias que ha ido acumulando a través del tiempo, y también que estas experiencias se decodifican a través de las palabras, ¿no? Esto está manifestado a través de las frases y por ende de los párrafos y finalmente las ideas implícitas del autor dentro del texto. ¿Por qué se dice que la lectura o leer requiere un aprendizaje y además de esto sirve para aprender? Y está relacionada con lo que llamamos aprendizaje significativo. Leer para aprender es formarse, es un modelo propio que crea cada uno y que está presente como objeto dentro del aprendizaje, con lo cual cualquier persona va a darle significado al contenido en cuestión y además que es un proceso que condiciona una construcción meramente personal de quien lee. Este proceso remite a la posibilidad de poder relacionarnos con lo que se pretende aprender o saber. Para entender un poquito lo que es el aprendizaje significativo y por qué este es muy importante, el aprendizaje significativo requiere tres cosas, que son la motivación, también es importante tener conocimientos previos y además la construcción de los significados de parte del lector. En cuanto a la motivación, estará dada de acuerdo a la persona que me esté dando las indicaciones con respecto al aprendizaje, en este caso pueden ser los docentes. Los conocimientos previos siempre van a estar relacionados o se los puede relacionar con nuevos aprendizajes.
Y por último, la construcción del significado, porque es un paso ya importante, debe de ser claro y específico. ¿Qué ventajas tiene el aprendizaje significativo? Facilita la adquisición de nuevos conocimientos, algo que es desconocido para nosotros, ayuda a retener la información de manera más duradera, se da dentro de un aprendizaje muy activo y la enseñanza también es de manera más personalizada. La lectura exploratoria la vamos a comparar con lo que es la lectura comprensiva, porque aunque parezca que es lo mismo, no lo es, ¿no? Para poder dominar los contenidos que vamos a realizar, es necesario primero revisarlos. Y aquí es donde interviene la lectura exploratoria. Revisarlos para poder entender al final el significado del texto. En la lectura exploratoria, es una lectura rápida, que en algunos casos se le llama lectura rápida, y su finalidad es que se logre una visión general o global del texto, y que me prepare, es como un ensayo para poderme preparar para la lectura comprensiva, ¿ya? Y a la final también nos ayuda a buscar un dato aislado del texto que nosotros identifiquemos dentro de este, ¿no? Y hay un procedimiento. Por lo general, lo primero es que nos vamos a fijar en los títulos y en los subtítulos, también se los conoce como epígrafes, para poder buscar fechas significativas, nombre de personas, ya algo que destaque o que nos llame la atención. Luego se va a tener en cuenta la idea principal o la idea más importante, que por lo general siempre está en la parte introductoria o al principio del párrafo, y que luego se va desarrollando al final del texto, ¿no? También se debe de tener en cuenta una especie de mapa, una infografía, algún cuadro o alguna imagen que nos ayude a representar el tema que estamos tratando de entender. Y luego ya viene la lectura comprensiva, ¿no? Que es una lectura un poco más detenida. Vemos en la lámina que dice que es una lectura reposada. Es una lectura un poco más pausada, porque su finalidad es poder entender lo que estamos leyendo. Por eso se le llama comprensiva. ¿Y qué procedimiento? ¿Cuáles son los pasos? Se recomienda tener siempre un diccionario a la mano porque nos ayuda a entender los significados de las palabras que son para nosotros desconocidas. Además, nos puede ayudar alguna enciclopedia, un libro, un texto que nos haya facilitado de pronto el profesor y que nos ayuda a aclarar las ideas, como los materiales bibliográficos que son facilitados de parte del profesor para poder argumentar o reforzar los contenidos, ¿no? Y de esta manera el estudiante puede de alguna manera reforzar contenidos o hacer una revisión más a fondo. Y por último, reconocer los párrafos de la unidad de pensamiento, ya que nos ayuda a distinguir cuáles son las ideas principales de las ideas secundarias. ¿Cuáles son los componentes de la lectura? También es importante identificar cuáles son las partes o los elementos que la lectura contiene, ¿no? Primero es el acceso léxico, que es el proceso que reconoce la palabra como tal. Si hablamos aquí un poco el tema gramatical, ¿verdad? Y luego está la comprensión, que se distingue en dos niveles. La comprensión de las proposiciones del texto, ¿ya? Y un nivel más superior, que es donde ya se integra toda la información que está suministrada de parte del texto. Generalmente se realiza o se concentran estos dos niveles una vez que se haya hecho la lectura detenida o exhaustiva. ¿Qué condicionantes o qué cosas están ahí como condicionamientos para que exista una buena comprensión? Esto está condicionado por varios factores y que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un tipo de texto, como es el tipo de texto, el lenguaje oral, la forma como ejecutemos la lectura, las actitudes o la predisposición que tiene el lector. Y por último, ¿para qué vamos a hacer la lectura? ¿O cuál es el propósito? Y finalmente hay un factor fundamental que es el estado físico de la persona, ya que este permite poder entender un poco más el texto. Estas actitudes condicionan la lectura y también está
Forma parte de esto la motivación, porque le pone una atención un poco más representativa a lo que querramos nosotros leer. Desde el punto de vista del lector, hay como una especie de fases o la intención que se quiera tener de parte de la lectura para poder entender o llegar a un nivel de comprensión superior, es realizar primero una lectura silenciosa integral, ¿no? Cuando se utiliza el término integral significa que pueda integrar de manera general todas sus partes. De allí podamos tomar una parte del texto o la llamada lectura selectiva. Recuerden que también la lectura exploratoria nos ayuda a identificar mediante ciertos componentes las partes del texto, ¿no? Finalmente podemos hacer una lectura un poco más lenta, más exhaustiva, más detenida, y por último la lectura informativa, ¿no? Desde el punto de vista de Foucault, caracteriza diversas maneras de abordar un texto escrito que establece en estos criterios, en estos 5 tipos de lectura. Otras cosas a tener en cuenta son los conocimientos que aporta el lector, es decir, qué es lo que trae antes de realizar la lectura, ¿no? El conocimiento está establecido de acuerdo a la situación comunicativa, el texto escrito, los conocimientos lingüísticos y paralingüísticos, si también hay una parte de relacionar las grafonías, y los conocimientos morfológicos, sintácticos y semánticos. Recordemos que les hablé de la parte gramatical, ¿no? Finalmente, llegar hasta un conocimiento textual y un conocimiento general acerca del mundo que nos rodea. La comprensión del texto está determinada por la capacidad del lector para escoger y activar los esquemas del conocimiento pertinente acerca de un texto en general. Y como les dije, los conocimientos previos, ¿no? Que se agrupan en esos 7 elementos ahí destacables. Ahora vamos a entrar acerca de las estrategias o qué técnicas se puedan utilizar para realizar una lectura, ¿ya? En que una persona le pueda o le permita seleccionar, evaluar y poder determinar acciones para llegar a conseguir el objetivo final. A las estrategias se las conoce como procedimientos, ya que tienen un carácter a nivel superior, porque los objetivos es poder cumplir una planificación de varias acciones o de varias actividades, ya que también pasa por un proceso de evaluación y de cambio, ¿no? Si ustedes siguen estos pasos, van a ver que se puede mejorar el proceso de la lectura y porque ayuda también a elevar el nivel cognitivo y metacognitivo de los individuos, ¿no? Y esto les va a ayudar con respecto al aprendizaje y a las habilidades específicas. Es necesario también poder determinar estrategias nuestras, ¿no? Para tener determinación, seamos capaces de integrarnos con la lectura y comprometernos a un nivel de lectura autónoma, ¿no? Las estrategias ayudan a todo estudiante a poder hacer las tareas, ya porque esto siempre está dado por la motivación propia o la disponibilidad del tiempo que está dado de parte del estudiante. Facilita también la comprobación a través de una revisión y control de lo que se lee. Aquí recordemos el proceso de la lectura que estaba compuesto de 3 fases, ¿no? Planificación, la redacción y luego la revisión. Leer es un procedimiento y a este dominio de procedimientos se puede acceder a través de la práctica o de la ejercitación. De manera general, durante la lectura se puede realizar las siguientes actividades. Primero, puedo formular o puedo hacer interrogantes del texto que se va a leer o hacer preguntas. Plantearme las preguntas acerca de lo que he leído, ¿no? Y que luego las puedo ir aclarando a medida de que voy haciendo un repaso para que finalmente pueda tomar las ideas más importantes o resumir las ideas del texto. Existe un programa de enseñanza para lo que es la comprensión lectora y esta dice que se debe de incluir 3 elementos importantes. La configuración de los procesos y de las habilidades.
Segundo, el desarrollo de la información previa y también el vocabulario. Y por último, la relación o la correlación que le demos a la lectura con la escritura. Hay que tener en cuenta siempre esos tres componentes. Durante el proceso de lectura nos podemos hacer la siguiente interrogante. ¿Para qué voy a leer? Y nuestras respuestas, relacionarlas si se relacionan con el aprendizaje, si voy a hacer una ponencia o una exposición en mi clase, si voy a practicar la lectura en voz alta o si voy a obtener una información específica como cuando hacemos investigación. También la lectura es importante y siempre les he recomendado seguir las instrucciones y leer las instrucciones con respecto a la tarea que se asigna. También se lee para revisar un escrito o simplemente por placer. También existe una respuesta muy lógica, ¿no? Para poder demostrar lo que se ha comprendido. También puedo yo hacerme las preguntas una vez que haya terminado de leer. ¿Qué sé del texto? ¿De qué se trató este texto? O realizar o formular hipótesis y hacer posibles predicciones. Generalmente esto está dado dentro de procesos investigativos. Por eso es que la lectura es muy importante para realizar la investigación científica. Durante la lectura se recomienda lo siguiente: realizar preguntas, realizar o formular hipótesis y predicciones sobre el texto, formular preguntas y poderlas aclarar acerca de lo que se ha leído, poder realizar resúmenes para situaciones o extractos del texto que no hayan quedado claro y utilizar el diccionario como apoyo. Pensar en voz alta para poder asegurar o poder comprobar que se ha tenido una correcta comprensión, y también se pueden crear imágenes mentales o gráficas. Después de la lectura también se recomienda realizar resúmenes por escritos, formular y responder preguntas por escrito, poder recontar lo que ya se leyó y utilizar organizadores gráficos, ¿no? Como es cuadros sinópticos, cuadros de comparaciones, mapas conceptuales, lluvias de ideas. También existe la llamada skimming o lectura rápida, que es la que se hace para buscar un dato concreto, un nombre, una fecha. No se lo recomienda para textos muy largos, ya que en estos casos lo que nos interesa conocer es esencialmente un dato concreto, ¿ya? Y es propiamente echar una lectura rápida o un vistazo sobre un texto con un propósito específico. Esto es todo lo que tengo que manifestarles a ustedes con respecto a la lectura comprensiva y les invito a que revisen los videos expuestos en el aula virtual de la unidad número 3.